Hoy vamos a ver pues la segunda parte del mensaje que comenzamos el domingo pasado, Filipenses capítulo 4, y comenzamos con el verso número 8. Síganme por favor en su Biblia, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunda en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre, rogamos tu dirección en esta tarde. Que nuestras mentes y corazones, Señor, estén en la actitud y en la disposición de recibir esta palabra que va a ser sembrada, y que podamos, Señor, no solamente creer en tu palabra, sino obedecerla y experimentar así, Señor, la abundancia en Cristo Jesús en todos los aspectos. Rogamos, Señor, el perdón de nuestros pecados, aquellas cosas que no te han agradado, para que, Señor, tu Espíritu Santo tome el control completamente de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de hablar, de nuestro actuar. Y así, Señor, experimentemos este crecimiento en todas las cosas en Cristo Jesús. Que tu bendición sea sobre todos los aquí presentes. En su nombre lo rogamos, con acciones de gracias. Amén. Bueno, deje ahí abierta su Biblia, por favor. Y el título del mensaje es Problemas que te están paralizando y estancando. Problemas que te están paralizando y estancando. Aparte ahí en Filipenses, y solamente a manera de introducción, si leemos en el Salmo capítulo 1, versículo 2 y 3, lo que Dios anhela, lo que Dios quiere para cada creyente. Según el Salmo, capítulo 1, versículos 2 y 3, Salmo 1, versículos 2 y 3, ¿ya lo encontramos? Bueno, le vamos a dar lectura ahora todos juntos. Salmo 1, versículos 2 y 3 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bueno, esto es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Pero una pregunta muy honesta es: ¿estamos viviendo como lo promete aquí el Señor? Eso debiese ser, pero si somos también sinceros con nosotros mismos y con el Señor, a veces no estamos, ¿verdad? Algunos, no digo que todos, pero algunos estamos teniendo problemas que o hemos ocasionado o hemos permitido. Y esos problemas nos están paralizando y están impidiendo el que haya ese fruto y esa prosperidad integral que Dios nos promete en su palabra. Hay 4 o 5 cosas, mis hermanos, que en el pasaje de Filipenses, viendo ahora un poquito de manera negativa y luego con una aplicación positiva, hay cosas que tenemos que dejar y que nos están evitando ese crecimiento en el Señor como debe de ser. Filipenses 4, regresamos entonces aquí a este capítulo. Verso 8 dice el apóstol Pablo: por lo demás, o sea, ya está por concluir
su epístola, esta carta llena de gozo, y les dice: por lo demás, hermanos, ¿qué? Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, sea algo digno de alabanza, en esto pensad. Bueno, número 1. Lo que tenemos que dejar en primer lugar, mis hermanos, es dejar de pensar como inconversos. Dejar de pensar como inconversos. ¿Por qué? ¿O a qué se refiere este asunto? Bueno, Pablo señala las virtudes. Dice: en esto pensad. Ahora, ¿por qué? ¿Qué es lo que nos detiene? Nuestra forma de pensar. Si la conducta no va a cambiar en una persona o en un creyente, si primero no cambia su forma de pensar. A alguien le podemos decir: cambia esto y aquí. Sí, pero si sigue con sus mismas ideas de toda la vida, ¿verdad? Con su misma manera de ver las cosas, no va a cambiar. Aunque le demos 20 mandamientos, ¿verdad? Primero tiene que renovar, tiene que cambiar sus pensamientos. Por eso, número 1, tenemos que dejar de pensar como inconversos. Y aunque usted no lo crea, hay muchos creyentes que, siendo creyentes, sí, siguen pensando como inconversos. Ahora, los pensamientos son poderosos, no lo podemos evitar, porque lo que estamos pensando tarde que temprano lo vamos a llevar a cabo. Proverbios 23:7. Vamos a buscar algunas referencias que nos van a permitir entender un poquito más este aspecto de la importancia de saber pensar, ya no como inconverso, sino como un creyente. Entonces, en Proverbios 23:7... Proverbios 23:7 dice aquí la Escritura que: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, así como piensa, así es él, así va a ser su conducta, así va a ser su forma de ser, de vivir, etc. Entonces, no menospreciemos o no pensemos que los pensamientos, valga la redundancia, no son importantes, son poderosos. Ahora, ¿cómo piensa un inconverso? Bueno, un inconverso no piensa bíblicamente. O sea, tenemos dos alternativas nada más, mis hermanos. O pensamos como inconversos o pensamos bíblicamente, no hay más. O pensamos como inconversos o pensamos bíblicamente. ¿Cómo piensa un inconverso? Bueno, un inconverso no toma en cuenta a Dios en sus pensamientos. Y si acaso piensa en Dios es porque tiene un problema, ¿verdad? Y Señor, ayúdame, y Señor, dame. Pero pues, así piensa un inconverso. Un inconverso no piensa en Señor, enséñame a hacer tu voluntad, que es gran diferencia. Entonces, a veces los creyentes solamente nuestros pensamientos son para pedirle al Señor algo, ¿verdad? Porque tenemos algún tipo de problema. Bueno, Proverbios 3:7, ya que estamos en Proverbios 3:7, dice aquí la Escritura: no seas sabio en tu propia opinión. O sea, la opinión está formada de pensamientos. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Pero como a veces, ¿cómo piensa un inconverso? Un inconverso piensa que él las puede todas. No se encomienda al Señor. Por eso dice: no seas sabio en tu propia opinión. Así piensa un inconverso. Yo no necesito de Dios, yo sé, yo puedo, yo tengo, ¿no? Es una persona muy independiente en ese sentido, se siente muy autosuficiente. Romanos capítulo 1, verso 21. Romanos 1:21. Pablo aquí describe cómo piensa un inconverso. Romanos 1:21 dice aquí la Escritura que, pues habiendo conocido a Dios, está hablando de los impíos, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron ¿qué? Gracias. O sea, no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ese es el problema, que cuando no somos agradecidos con Dios, ¿verdad? Se debe a que estamos enorgullecidos y tenemos nuestro razonamiento, otra vez el razonamiento muy carnal, muy del hombre natural. ¿Cómo piensa el inconverso? El inconverso se envanece en sus propios razonamientos, sigue pensando como inconverso, pero el problema es cuando un creyente que ya conoce a Cristo sigue en sus razonamientos antiguos.
Piensa como antes, como siempre, como se le inculcaron en su casa. Y no se pone a discernir si esos razonamientos, si esa forma de pensar le agrada a Dios. Y ya en automático, ya uno tiene cierta serie de justificaciones o de pretextos, y ahí está, nos paralizan, nos bloqueamos y no salimos de ahí, de nuestros necios razonamientos. Verso 28, Romanos 1, 28. Continúa el apóstol Pablo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, está hablando de los inconversos, Dios los entregó a una mente reprobada. Observe con mucho cuidado eso. Cuando alguien no aprueba tener en cuenta a Dios en su vida, llega un momento dado en donde Dios, la paciencia de Dios tiene un límite. Dice, bueno, te entrego entonces a tu mente reprobada. ¿Qué es una mente reprobada? Una mente que está torcida, porque así esa persona lo ha querido. Sus razonamientos se han torcido. Dice, para hacer, aquí está, el razonamiento torcido y luego el hacer. Dice, para hacer cosas que no convienen. Así es que qué importante es, mis hermanos, que aprendamos a discernir qué tipo de pensamientos estamos teniendo nosotros. No sea que continúen esos razonamientos carnales que no toman en cuenta a Dios y entonces estemos haciendo cosas que no le agradan al Señor. Por eso, número uno, debemos dejar de pensar como un inconverso. Debemos de dejar de pensar en la carne. Romanos 8:5. Y aquí Pablo, otra vez, las dos opciones. O pienso en la carne o pienso en las cosas del Espíritu. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan, ¿en qué? En las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces, si yo estoy pensando solamente en lo mundano, en lo pecaminoso, en lo banal, en lo ocioso, pues eso me va a llevar a mí a esta situación de estar viviendo en la carne y de ocuparme en la carne. Verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Verso 7, por cuanto los designios, o sea, los pensamientos de la carne, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los pensamientos carnales nunca van a querer sujetarse a Dios, aunque sean muy religiosos, hermanos. A fin de cuentas, el pensamiento se vuelve un pensamiento legalista, como el de los escribas y fariseos. Bueno, vamos a la parte positiva. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, antes, mire, la mentalidad antigua va a producir intranquilidad en el corazón, desánimo constante, miedo, incertidumbre. Eso es lo que producen los pensamientos que no toman en cuenta a Dios. Desaliento, intranquilidad, falta de paz, temor, desenfreno, etcétera. Hacia allá van. O sea, algo produce esa forma de pensar como un inconverso. Entonces, ¿qué dice Pablo? Hermanos, a ver, entonces lo que tenemos que hacer es renovar nuestra manera de pensar. Renovar nuestra manera de pensar. Sorpréndase, porque a veces decimos, pues sí, es el Espíritu, sí, el Espíritu, ¿verdad?, que nos ha dado Dios nos permite tener comunión con el Señor. Pero también tenemos que renovar las emociones, el sentir. Tenemos que renovar nuestra forma de pensar, lo que estamos viendo ahorita. ¿Y cómo? Bueno, pues dice Pablo, aquí le van estas características de en qué debemos pensar. Dice Pablo, ahora dice, todo lo que es verdadero. Ahora, al leer esto, mis hermanos, también fíjense que estas características, dos cosas, reflejan el carácter de Cristo. Léalo bien y cuando usted lo lee se da cuenta que está hablando de las cualidades de Cristo. Entonces, cuando Pablo nos da esta lista, nos está diciendo en otras palabras, ve la vida de Cristo y entonces piensa como Él actuaba, pensaba y hablaba. Y da estas características. Y por otro lado, estas características nos van a ayudar a formar nuestro criterio. ¿Por qué usted escoge una cosa y por qué no escoge otra? ¿Por qué usted decidió esto y por qué no decidió esto otro? ¿Por qué ahorita algunos hermanitos se quedaron a ver la inauguración del fútbol y no vinieron al culto? ¿Por qué? Tienen criterios, ¿verdad? Su forma de pensar.
Ahí está el asunto. Entonces, ¿qué me va a ayudar a mí a tomar una decisión sabia y correcta de acuerdo a la voluntad de Dios? Preguntas. Número 1, esto que me están proponiendo, esta decisión que voy a hacer, la pregunta, comenzamos ahí, ¿es verdadero? ¿Esto es verdadero? Otra pregunta, ahí está la lista. ¿Esto que se me propone, o pienso, o quiero hacer, es honesto? Con preguntas, ahí está. Lo siguiente, esto, ¿verdad? Que está enfrente de mí, etcétera. ¿Es justo? ¿Esto es moral? ¿Esto es recto? Otra pregunta, esta situación este programa que va a salir, etcétera, o esto que me está mostrando, que estoy viendo en internet o en el celular, ¿es puro? ¿Es puro? ¿Esto es amable? ¿Voy a hablar con alguien? ¿Voy con violencia o voy con amabilidad? Y está uno pensando, ¿verdad? ¿Es de buena reputación? Y con estas cualidades, a manera de preguntas, también me van a ayudar a discernir mi criterio y buenas decisiones. Por eso, estos pensamientos reflejan el carácter de Cristo. Ahora, aquí algo muy interesante. Busque 1 Corintios 2, 16. Y dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, que el creyente que tiene al Espíritu Santo, ahora juzga las cosas de manera espiritual. Juzga las cosas de manera espiritual. 2 Corintios 2, 16, dice Pablo, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Observe, mente del Señor. ¿Quién le instruirá? ¿Quién va a instruir a Dios? Pues nadie, porque Él es Dios. Y luego afirma, mas nosotros, o sea, los convertidos, nada más, los hijos de Dios, aquí no servirá a todo el mundo, no, mas nosotros, dice Pablo, los creyentes, la iglesia, tenemos que la mente de Cristo. La mente de Cristo. Qué bendición y qué desafío. Ahora, ¿qué significa esto de que tenemos la mente de Cristo? Bueno, varias cosas. Número 1, aquí usted tiene en sus manos, espero que traiga la Biblia ahí, aquí está la mente de Cristo. Porque aquí están los pensamientos de Cristo y de Dios. Aquí tenemos la mente de Cristo. Pero por otro lado, la mente de Cristo significa ver la vida desde el punto de vista de Cristo. La mente de Cristo significa ver la vida ahora desde el punto de vista de nuestro Salvador. Ahora tenemos sus pensamientos, sus valores, los valores de Dios. Eso significa tener la mente de Cristo. Así es que, número 1, deja de pensar como un inconverso y, en vez de eso, renueva tu manera de pensar. 2, seguimos. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 4, versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, ¿qué? Esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Ok, en segundo lugar, deja de ser solamente un oidor de la palabra. Deja de ser solamente un oidor de la palabra. Y aquí es donde muy sutilmente, hermanos, yo veo que Satanás nos está engañando. ¿Por qué? Porque según Santiago 1.22, dice aquí Santiago 1.22, que, pero sed, verso 21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede hacer salvas vuestras vidas. Yo no sé por qué, pero le voy a decir algo que observé. En los últimos 2, 3 sermones que di, varios hermanitos ya dejaron de asistir. Ahí se lo dejo de tarea. De los 2 últimos 3 sermones de la serie que estuve dando estos domingos, ya no vinieron. ¿Por qué? Bueno, no voy a hablar de ese asunto, pero no recibieron la palabra implantada con mansedumbre porque les puso el dedo en la llaga. Punto. Hasta ahí llegó en mi comentario. Ok, verso 22. Pero sed hacedores de la palabra, aquí está, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aquí está el asunto. Y hermanos que pueden escuchar 1000 sermones o escucharlos en internet o lo que sea. Sí, pero ¿qué estás aplicando de esta enseñanza? ¿Qué aplicas de lo que lees tú en tu devocional, en la Biblia? No es solamente leer o oír, es hacer, porque dice Santiago, si nada más lo estás leyendo o estás escuchando, pero no lo haces, y lo dice claramente, te estás engañando. ¿Cómo? Sí. O sea, te estás inflando nada más en tu cabeza con puro conocimiento, con pura información bíblica. ¿Y eso qué? Aplícalo.
Dice versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Se olvida de la palabra. ¿Y qué estás aplicando entre semana? Verso 25, mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado o prosperado en lo que hace. Aquí está la diferencia. Entonces, número 2, deja de ser solamente un oidor de la palabra. No porque hayas venido el domingo y hayas escuchado, dices, ya no, es ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a obedecer? Ese es el asunto, hermanos. Ese es el asunto. Por eso Pablo dice aquí en Filipenses 4, lo que aprendisteis, ¿verdad? Y recibisteis y oísteis y visteis en mí, ¿qué? Esto haced. Entonces, ahora positivo. Lo negativo es, deja de ser solamente un oidor de la palabra. Lo positivo es, ocúpate en discipular a otros. Ocúpate en enseñar, en instruir, en guiar a otros. Ocúpate. Eso fue ¿qué hizo Pablo cuando él les está diciendo lo que aprendieron, vieron, oyeron y vieron en mí? ¿Qué estaba haciendo Pablo con ellos? Pues los estaba discipulando. Estaba haciendo ejemplo. Esto haced. Esto haced. Pablo discipuló. Ahora, ¿qué tenemos que nosotros hacer? Pues eso. Ahora, ser ejemplo. Sé ejemplo. Ese es el punto. Igual, seguimos en el segundo punto. Sé ejemplo. 1 Corintios 11:1. Para discipular, queridos hermanos, usted no necesita ser un creyente perfecto. No, porque ninguno lo somos. No, ninguno lo somos. Pero sí tenemos ya que ocuparnos y poder guiar a otros. 1 Corintios 11:1 dice Pablo, mis hermanos, estaba yo en la segunda carta. 1 Corintios 11:1, sencillamente dice Pablo, hermanos, sed imitadores de mí. ¿Qué más? Así como yo de Cristo. Entonces, si usted es papá, mamá, esposo, esposa, usted tiene que ser un ejemplo. O sea, no hay de otra ya. No hay de otra. O sea, ya basta el pretexto de, pues, no, es que tengo poco tiempo. ¿Y cuántos años tiene el cristianismo? Pues unos 15 añitos, hermano. No, hermanos, ya. No espera llegar si anhelamos la perfección en Cristo, claro, esa es la meta, la perfección de Cristo. Pero le voy a decir una cosa, aquí ningún creyente va a alcanzar la perfección en Cristo, hasta que estemos en gloria con Él. Pero eso no significa que nos detengamos. Dice Pablo, hermanos, yo mismo, dice, no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, dice, sino que me extiendo, o sea, sigo al premio, a la meta, que es el carácter de Cristo. Entonces Pablo no se desanimaba por el hecho de no soy perfecto. Pablo, aún con sus fallas que tenía, obviamente, él dice, hermanos, sed imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. O sea, síganme porque yo sigo a Cristo. Papás, a veces no tenemos la autoridad con los hijos porque no estamos siguiendo a Cristo. Esa es la verdad. Luego les decimos, tú haz lo que yo te digo, no lo que yo hago. ¿Dónde cabe eso? Pues en muchas cabezas que razonan como inconversos. Pero el asunto es, Señor, que cada año lo que recibo de ti, yo lo invierto en alguien más. 2 meses, 3 meses, 6 meses o hasta 1 año. Discipule a alguien. Sí puede, debe hacerlo. Y quítese cualquier pretexto o justificación. Por eso Pablo dice, lo que aprendisteis. Usted y yo estamos aprendiendo a ser discípulos para que ellos sigan al Señor. Ok, número 3, seguimos. Filipenses 4, versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor. ¿Se acuerda que Pablo menciona en varias ocasiones esta frase, me gozo en el Señor? No dice me gozo en los problemas, no, me gozo en el Señor, aunque tenga tal o cual problema. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, ¿verdad? De lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo diga porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme
o gozarme cualquiera que sea mi situación. Recuerde que cuando Pablo escribió esta carta, él estaba en un arresto domiciliario. Y había soldados romanos ahí checándolo a cada minuto. No se le despegaban. Pero ahí estaba Pablo entonces, confinado. Hermanos, si nosotros estuvimos confinados 2 años por el triste virus y cómo se sentía uno, ¿verdad? Ya andaba uno que auxilio. Pero Pablo no lo vemos así, él estaba encerrado. Y él dice, hermanos, me gocé en el Señor. Y a pesar de esta situación, y aquí vamos en tercer lugar, mis hermanos, ¿qué aprendemos de Pablo? Deja el descontento y la queja. Deja el descontento y la queja. Hay gente que siempre está descontenta. No es feliz, no es agradecida, no está satisfecha en ese sentido. No estoy hablando de conformismo. Hay un descontento continuo. Si usted puede preguntarle a su familia ahí, puede ser a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, o a sus hijos, o a su esposo, su cónyuge, oye, ¿cómo me ves en mi forma de ser? ¿Me ves como una persona contenta aquí en casa? ¿O me ves como alguien frustrado, enojado, siempre de mal humor, que no puede volar la mosca porque exploto? Entonces, hay un problema de descontento. Hay mucha gente descontenta hoy por hoy. ¿Qué? Porque cómo son sus hijos, cómo es mi esposo, cómo es mi esposa, lo que tengo, lo que no tengo, lo que como, lo que no puedo comer, los solteros porque no tienen novia, los casados que porque están casados, o sea, ¿quién nos entiende? ¿Verdad? Pero está uno descontento que, pues sí tengo este carro, pero si tuviera otro carro, estaría más feliz, más alegre, me verías más sonriente. Entonces, ¿cuándo? Porque tengo tal o cual ropa y porque no tengo esta ropa. Hermanos, el punto es que nunca estamos contentos ni agradecidos con Dios. Que porque tengo esta casa y porque no tengo esta otra casa. Que porque fui a ver a mis parientes y ellos están mejor que yo. O sea, siempre descontentos con el Señor. ¿O no? Que porque tengo este cuerpo y porque no tengo los ojos de tal color y el cabello. O sea, descontentos con todo. ¿Por qué no tengo este trabajo? Si tuviera otro trabajo, si tuviera otro horario, descontento siempre. Y eso no es un buen testimonio. Eso es ser malagradecidos con Dios y siempre quejándonos como el pueblo de Israel. Señor, tenemos sed, mejor hubiéramos regresado, vámonos para Egipto otra vez. No saben ni lo que decían. Hasta que el Señor les dice, ya, ¿verdad? Están queja y queja y queja y queja. Dice el Señor, ya, o sea, ya estuvo, ¿verdad? A fin de cuentas, mis hermanos, piensen bien esto. Las quejas son hacia el Señor. Sí, podemos decir de las cosas, de los demás, pero a fin de cuentas es porque no le estamos dando gracias a Dios, no estamos valorando sus bendiciones de todos los días, que Él nos da de manera generosa. Entonces Pablo dice aquí, mis hermanos, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, verso 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado. O sea, el contentamiento se aprende. No nace, se aprende. He aprendido, dice, estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Cuántos hermanos se alejan de las iglesias? Porque Dios no les contestó lo que ellos querían, así exactamente como se lo habían exigido a Dios. Y se enojaron con el Señor y se van amargados con Dios, echándole la culpa a Dios de todo, quejándose. No, hermanos, eso no es correcto. Deja el descontento y deja de quejarte. Sí, a veces yo sé que hay problemas y sí se puede uno poner de mal humor un rato, pero no días y semanas y meses. Sí, hay situaciones que en un momento dado uno sí se puede impacientar o exasperar. De acuerdo, nos pasa a todos, pero hay que saber controlar y decir, Señor, a ver, voy a tranquilizarme, porque tú también esta adversidad también la estás usando para moldear mi carácter, para cambiar mis razonamientos vanos. Dios usa todas las cosas, mis hermanos, para que seamos más semejantes a Cristo Jesús. El descontento abate,
El descontento vuelve a la gente amarga, la llena de envidia, la llena de ansiedad. Por eso, deja el descontento y la queja y aprende a contentarte, eso es, aprende a contentarte, cualquiera que sea tu situación. No ser conformista, no está diciendo Pablo el ser conformista en una mediocridad, no. Aprende a contentarte en toda clase de situaciones. En otras palabras, mis hermanos, sea adaptable. Tenemos que ser adaptables. ¿Sabe una de las, diremos, de los secretos para la sana y buena convivencia en el matrimonio? Aquí está, sea adaptable. No sea rígido con su esposo o con su esposa. Y diga, no, si no se hacen las cosas como yo, no. Sea adaptable, obviamente, siempre y cuando no quebrante ningún mandamiento bíblico. Pero ¿qué le cuesta ceder? Sí, vamos, ok, hoy te toca con tu familia, me toca con mi familia, ahora que vienen las fiestas navideñas, ¿dónde vamos a pasar el 24? Para muchos es guerra en la época de diciembre, ¿o no? ¿Testimonios? Solución, ok, vamos en tal fecha con tu familia y otra fecha vamos con mi familia y por favor no vayas con tu carota. Sonríe. Así como quieres que esté yo con tu familia, tú estás con mi familia. Amén. Mire, tranquilos, sea adaptable y debemos de aprender en esas situaciones. Sí, todos queremos estar todo el tiempo con nuestra familia, ¿verdad? Sí, pero también tenemos que aprender a convivir con la familia del cónyuge. Así debe de ser. Sea agradecido con Dios. Ahora, el contentamiento es un asunto del corazón más que de circunstancias externas. El contentamiento es un asunto del corazón más que de circunstancias externas. Ahora, la clave para aprender, mis hermanos, a estar contentos, Salmo 37:4, número 1. Usted tiene que aprender a estar contento y satisfecho con el Señor. Que Cristo sea su supremo tesoro. Salmo 37:4. Salmo 37:4 dice aquí, deleítate a sí mismo en Jehová. Deleítate, o sea, aprende a gozarte con Dios, aprende a deleitarte en su presencia, aprende a estar satisfecho en Cristo. Por eso Pablo lo menciona a continuación, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, hay esta situación, ahorita económicamente o de salud, hay esta carencia. Señor, permíteme gozarme en ti. Fortaléceme. Ayúdame, Señor, ¿verdad? A no amargarme con esta dificultad, ¿sí? Sino estar en paz y a aprender a fortalecerme en ti. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Habrá momentos de escasez? Sí, hermanos. Tengan cuidado con esas predicaciones que luego andan por ahí circulando en internet que dicen, Dios te quiere siempre rico, siempre millonario, siempre lleno de salud, sin ninguna dificultad. Cuidado, eso es un falso evangelio. Eso se le llama el evangelio, el falso evangelio de la prosperidad. Dios siempre tiene un milagro para ti. No es cierto. Ahora, Dios es soberano y Él si quiere hacer un milagro lo puede, lo quiere y lo puede hacer. Amén. Y si no, Dios usa su providencia, ¿verdad? ¿Qué es la providencia de Dios? Bueno, ya me voy a adelantar. Ahorita lo dejo al último punto, donde tenemos que entender y confiar en la providencia de Dios. Bueno, cuarto, en penúltimo lugar, Filipenses 4:14. Dijo, versículos 14, sin embargo, dice, a pesar de esta situación, dice, en la que me encontraba, dice Pablo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. ¿Cuál era la tribulación de Pablo? Pues que no tenía en ese momento para su sustento. Entonces dice Pablo a los filipenses, bien hicieron mis hermanos en participar conmigo en mi tribulación. Sin embargo, observe cómo Pablo no se está quejando en ese sentido. Y si también sabéis vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, ¿qué estaba haciendo Pablo? Predicando el evangelio. Dice, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Oiga, ¿cuántas iglesias fundó Pablo? Y ninguna se acordó de él, de su sostenimiento material, económico. Eso es tremendo. Y aquí yo no veo ningún dejo de amargura de Pablo, pero sí está diciendo y confrontando, a ver, estas iglesias que fueron fundadas por Pablo, a quien Dios usó,
no se acordaron de que Pablo tenía también financieras económicas. O sea, la obra de Dios, aquí Pablo representa la obra de Dios que también requiere del sustento financiero. Hay hermanos que cuando escuchan hablar del diezmo, ya les estoy dando la respuesta a la pregunta que les hice hace rato, se molestan, se enojan. ¿Cómo? Pues que no come usted o come fe. El dinero es importante, no es lo más importante, es importante. Lo material es importante, pero no es lo más importante. Entonces Pablo dice aquí, hermanos, estuve predicando el Evangelio, estaba extendiendo el reino de Dios. Entonces vamos a este punto. Pablo les reconoce esta situación, ¿verdad? Verso 16, dice, me enviaste a Tesalónica una y otra vez para mis necesidades. Él no tiene pena en decir para mis necesidades. Pablo está representando la obra de Dios, hermanos. Entonces, en ese entendimiento, Pablo los felicita y les da las gracias, es agradecido. Verso 17, y no es que esté buscando dádivas de ustedes, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Jesús dijo, haceos tesoros en los cielos. ¿Sabe usted que usted tiene una cuenta celestial y que Dios le está por ahí preparando para cuando usted vaya a su presencia? Y de alguna forma Dios le va a decir, aquí está lo que tú invertiste en mi obra, los tesoros que hiciste en el cielo. Continúa, porque todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodita lo que enviasteis, olor, fragante, sacrificio, acepto, agradable a Dios. Ok, número 4. Deja la mezquindad en gratitud de tu corazón. Deja la mezquindad en gratitud de tu corazón. ¿Sabe usted que hay un día que los norteamericanos celebran como el Día de Acción de Gracias, que es en noviembre? ¿Y por qué lo celebraron? Bueno, porque los creyentes, los cristianos que venían de Inglaterra perseguidos, llegaron por ahí, no sé a qué tierra de Estados Unidos, y cuando llegaron, ellos lo primero que hicieron fue doblar sus rodillas y darle gracias a Dios por haberles permitido pues atravesar el océano, ¿verdad? Y llegar a nuevas tierras, libres de esa persecución. Y ellos eran cristianos, eran de los puritanos, llamados así, ¿verdad? De los reformadores. Y le dan gracias a Dios. Gracias Dios, aquí estamos con nuestras familias en una nueva tierra y aquí vamos a predicar tu evangelio, tu palabra con libertad. Y por eso en esa fecha se le llama el Día de Acción de Gracias. Y le dan gracias a Dios por ello. Ahora, hermanos, nosotros pues tenemos que darle gracias a Dios todos los días. Todos los días. ¿Qué es lo primero que usted debe hacer cuando Dios le permite abrir sus bellos ojos? Darle gracias a Dios. Señor, estoy con vida, me permitiste descansar, es un día más, una oportunidad más, es un día más en donde tú renuevas tus misericordias, como dice en tu palabra. Gracias, Padre, gracias. Y cuando se va a dormir, ¿cuál es su último pensamiento? ¿Cuál debería ser nuestro último pensamiento? Gracias, Dios, puedo acostarme, dame un buen descanso esta noche. Gracias, Padre Santo. Pero la gratitud, mis hermanos. Ahora, la ingratitud es una característica de los últimos tiempos. Dijo Pablo en 2 Timoteo 3:2, que en los postreros tiempos la gente impía iba a ser ingrata. 2 Timoteo 3:2, dice aquí el apóstol Pablo, en los últimos tiempos, dice, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, aquí está la mezquindad, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. O sea, no le van a dar gracias a Dios, no le dan gracias al Señor. Y aquí estos creyentes estaban siendo agradecidos con Dios a través de sus ofrendas porque ellos estaban contribuyendo para la obra de Dios. Ahora, un dato interesante, mire, Pablo dice aquí que lo que ellos estaban dando era como un sacrificio. Filipenses 4:18, sacrificio, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pablo estaba tomando esta idea del sacrificio del Antiguo Testamento, que dice el Señor, cuando ofrecen un sacrificio, como debe de ser, dice el Señor, esto me llega en un aroma, en un olor fragante. Y Pablo, al hablar de estas ofrendas que ellos estaban dando para la obra de Dios, usa esto mismo, pero mire con quién, en Efesios 5:2. Es decir, Pablo estaba relacionando que el dar, a fin de cuentas, es un acto de adoración. Si alguien nada más piensa en signo de pesos, no, mi hermanito, no. El dar realmente es un acto de adoración al Señor.
Efesios 5:2 dice aquí el apóstol Pablo, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó, aquí está hablando del dar, se entregó a sí mismo por nosotros, y que dice, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y usa esta misma expresión, en olor fragante. Y Pablo dice, cuando ustedes, mis hermanos, estaban aportando para suplir lo de las necesidades de Pablo, él dice, sacrificio acepto, olor fragante, aceptable a Dios. Entonces, un creyente que ya va entendiendo que dar es un acto de adoración a Dios, está reflejando la condición de su corazón en Cristo Jesús. Número 5, deja de desconfiar de la bondad y de la soberanía de Dios. Deja de desconfiar de la bondad, de la sabiduría de Dios. Hay creyentes que constantemente están dudando del poder de Dios, están constantemente dudando de la bondad de Dios. ¿Será Dios bueno? ¿Me dejará Dios sin comer? ¿Me dejará Dios sin lo necesario para suplir mis necesidades? Eso es estar dudando del poder, de la sabiduría y de la benignidad del Señor, mis hermanos. Y recuerde, Dios es soberano, y aún esos momentos o etapas, diría yo, de escasez que pudiéramos estar atravesando, porque a todos atravesamos algunas temporaditas por ahí, y qué bueno, porque esos son los momentos de prueba para ver si estamos confiando en el Señor y para ver que Dios es fiel y siempre provee. Entonces, Dios promete bendecir y suplir nuestras necesidades, y nada más dice aquí, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuántas son las riquezas en gloria de Dios? Son infinitas. ¿Acaso usted cree que Dios está apurado y sacando cuentas y dice, ya no me alcanza para bendecir a fulanita, espérame un añito? No, hermanos, no, Dios no es así. Él siempre tiene abundancia. Y se goza, Dios se goza, porque es un Padre generoso y bondadoso, en darnos y en suplir para nuestras necesidades. Dice Jesús, oigan ustedes, si siendo malos dan buenas cosas a sus hijos. A ver, ¿dónde está ese versículo, mis hermanos? Léanlo, un premio para quien lo encuentre. A ver, ¿dónde está ese texto? Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las piden? Texto, démelo, sale. Creo que es Mateo 30, donde dice que si se casa un padre, un hijo le pide un pan, le da una piedra. Te pasaste 23 capítulos, ahí vas. Sí está en Mateo, ok. A ver, hermanos, ¿dónde están? Vamos, sale. ¿Mateo qué? Denme el versículo, por favor. Ajá. Ajá. Mateo 7:11. Muy bien. Ok, la hermana Gaby nos va a invitar a comer. Ese era el premio. A comer a su casa. Ahí está, hermanos. Hermanos, tenemos que saber las promesas de Dios, porque Satanás por ahí nos ataca, ¿verdad? Nos pone nerviosos, ansiosos y tensos, y no llega esto y aquello, y ahora qué hago, y entra usted en ansiedad. La manera de evitar y superar la ansiedad es, vamos a las promesas de Dios. Subráyelas, téngalas ahí a la mano, memorícelas. Estas y cientos de promesas que Dios nos ha dado. Entonces, confía, y a eso llego, confía en la providencia de Dios y en la provisión de Dios y en sus promesas. La providencia de Dios significa que Dios está al pendiente de los detalles de nuestra vida. Entonces, si Dios no actúa a través de un milagro, la mayoría de las veces Dios actúa a través de su providencia, ¿sí? Abriendo puertas, dándonos gracias con alguna persona, haciendo una conexión con alguien más, abriendo una oportunidad. O sea, son situaciones que Dios en la vida cotidiana, en su providencia, en su gobierno y en su control, nos va ayudando para que las cosas se vayan dando. Esa es la providencia de Dios. Y Él usa todo para cumplir sus propósitos en nosotros. Entonces, mis hermanos, lo positivo es confiar en la providencia y en la provisión de Dios. Ahí están sus promesas, amén. Oramos. Gracias, Padre, por tu palabra. Hay algunas cosas, Señor, que tenemos que dejar de hacer. Tú nos has mostrado esta mañana en tus escrituras.
Pero Padre, gracias también por lo que tú nos enseñas a aplicar, a obedecer, a poner en práctica. Gracias por esta grande y preciosa promesa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Señor, si estamos necesitando quizás de un trabajo, un empleo, mayores ingresos o sabiduría para administrar bien lo que tú nos has dado, o fortaleza, Señor, o aún gozo para ya desechar de nuestra vida el descontento y la queja y la amargura, y en vez de esto, Señor, gozarnos en ti, porque tú eres nuestro gran tesoro, Cristo, y saber que tú siempre en tu providencia diaria, Señor, estás al pendiente y guiando nuestro caminar en ti. Y que podamos decir como el salmista: enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Así pensamos, Señor, los cristianos. Perdónanos por pensar muchas veces aún como inconversos. Ayúdanos a corregir estas situaciones. Ayúdanos, Señor, a aplicar, a obedecer lo que tú nos muestras con claridad, Señor, en tu palabra. A renovar nuestra manera de pensar. Y entonces, mi Dios, viviremos ese crecimiento personal en todas las cosas en Cristo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu cuidado. Gracias por tus promesas. Gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque aún en las pruebas y en las aflicciones, tú eres quien nos sostiene en todo momento, Padre Santo. Gracias por tu provisión en todos los aspectos. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu paciencia y tu misericordia. Gracias porque eres Dios soberano que controla todo el universo y aún nuestro pensar y nuestro caminar y nuestro sentir. La bendición en Cristo y su gracia sea con cada uno de nosotros. Lo rogamos en su nombre, Padre Santo. En el nombre de Cristo. Amén.